Capítulo 16 del libro 4000 años de controles de precios y salarios de las causas de la inflación. Los que diseñan las políticas no deben llegar a la conclusión de que los controles de precios y salarios pueden en verdad curar la inflación, sin antes realizar un intento por comprender las verdaderas causas del fenómeno. La falta de dicha comprensión es una de las razones por la cual los controles de precios y salarios han tenido una extensa y penosa historia de fracaso e ineficiencia. Los controles pueden suprimir los síntomas de la inflación, pero las pruebas demuestran que no son una cura para la enfermedad en sí misma. Las condiciones subyacentes necesarias para que se produzca inflación en realidad no están en discusión entre los economistas y pueden, por lo tanto, ser consideradas como las causas fundamentales de la inflación. Sin embargo, otros factores económicos contribuyen a generar inflación, no solo mediante presiones ejercidas sobre los gobiernos para continuar con la expansión inflacionaria, sino también para diseminar la inflación en todos los campos de la economía. Así es que algunos economistas consideran que dichos factores suplementarios son tan importantes como las condiciones subyacentes. Las condiciones subyacentes pueden describirse de la siguiente manera. 1. Cuando los gastos se expanden con mayor rapidez que el aumento de la oferta de bienes y servicios, la expansión permite e impulsa un alza en el nivel de precio. Los precios pujan por subir para absorber el aumento en los gastos globales. 2. La expansión en la demanda global puede generarse por el incremento en los gastos del gobierno o por una alza crítica en la demanda privada. Nuevamente, cuando dicha expansión es mayor que la expansión de la oferta de bienes, servirá de apoyo para un alza en el nivel de precio. 3. Dichos incrementos en la demanda y en los gastos solo pueden ocurrir cuando la emisión monetaria es superior a la demanda de equilibrio monetario. Cuando esto sucede, el excedente de moneda circulante comenzará a producir una demanda global excesiva, suponiendo que la oferta de bienes no se expanda conforme al incremento monetario. La necesidad de que existe dicha condición de expansión monetaria para que se genere la inflación es una de las razones que condujo al distinguido economista Milton Friedman, premio Nobel, a decir que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. El mismo Friedman cita una impresionante correlación existente entre el excedente de la emisión monetaria por sobre la producción y la inflación. Ha señalado el mismo punto en cuestión en numerosos libros y artículos, pero un análisis de la comprobación empírica de dicha teoría excedería el alcance de esta obra. Otras presiones inflacionarias. Si bien la expansión monetaria es la condición fundamental que posibilita el surgimiento de la inflación, como ya se ha dicho, no es este el único factor que constituye una presión tendiente a originarla. Otros factores económicos que impulsan incrementos en la demanda y en la emisión monetaria excesiva contribuyen a generar inflación y su rápida expansión en la economía, haciendo de la inflación un tema de difícil manejo político. Estos otros factores económicos pueden sintetizarse así. 1. La falta de reajuste de los precios en los periodos de recesión. De acuerdo con Philip Kagan, quien ha estudiado en profundidad las variaciones sufridas por los precios en periodos de auge y de recesión durante el presente siglo, la característica distintiva de las inflaciones de posguerra no radicó en el incremento más rápido de los precios en periodos de expansión cíclica. Numerosas expansiones previas soportaron tasas mucho más elevadas, sino que apenas descendieron y aún se incrementaron durante los periodos de recesión. Como ejemplo de lo antedicho aplicado a una industria, Philip Kagan cita el conocido caso de la industria siderúrgica, en la cual de 1955 a 1960 el índice de precios mayoristas del hierro y del acero aumentó un 21%, mientras que el índice de todos los precios mayoristas aumentó un 8%. Durante el mismo periodo, la producción de acero disminuyó un 22% y la capacidad de utilización se redujo un 80% con posterioridad a 1955, y aún menos durante las subsiguientes huelgas y periodos recesivos. Aun cuando el ejemplo de la industria siderúrgica haya sido notoriamente
categórico, el mencionado fracaso en la caída de los precios durante los periodos de recesión fue un elemento característico de las economías de posguerra. Sin embargo, la coexistencia de altas tasas de inflación con altas tasas de desempleo y recesión crearon en el público cada vez más conciencia de los fenómenos de la inflación con estancamiento, estanflación, y la inflación con depresión, slumflation. Las causas de la falta de reajuste. Este efecto, la no reducción de los precios en periodos de recesión, tiene numerosas causas. La primera sería la inflexibilidad en la reducción de los salarios. La recesión rara vez se produce repentinamente, pero es un proceso lento que sucede durante lapsos de meses o aún de años. A menudo, la recesión surge acompañada por afirmaciones del gobierno que aseguran que dicha recesión es solo transitoria o que simplemente no existe. De este modo, se induce a los trabajadores a creer que la situación económica no justifica una reducción en los salarios o en el empleo, y por lo tanto se opondrán a cualquier sugerencia en ese sentido. Además, dado que la recesión se manifiesta por una reducción inicial en la demanda en lugar de una caída de precio, los trabajadores aducirán que se les está pidiendo que acepten reducciones en su salario aun cuando los precios no hubieran disminuido. La negativa de aceptar cortes en su salario tiende por sí misma a evitar la rebaja de los precios, ya que los mismos en su mayor parte se establecen de acuerdo con los costos de producción, que incluyen el valor de la mano de obra. Asimismo, las industrias tienden a acumular mercadería durante los periodos de recesión en lugar de adoptar resoluciones drásticas, aunque penosas, tales como despedir personal y reducir la utilización de las maquinarias. El efecto sería el retiro del mercado de la parte de la oferta para sostener a los precios aun cuando se hubieran acumulado existencias significativas. Las variaciones en la demanda a corto plazo podrán ser absorbidas y así las fluctuaciones en los precios serían menores. Como se manifestó anteriormente, las modificaciones de los precios es costosa para las empresas. La confección de nuevas listas de precios, nuevas etiquetas y los gastos administrativos que esto insume son parte de dichos costos. Otro de los costos que las empresas importantes desean evitar es el derivado de la iniciación de guerra de precios. Por lo tanto, la mayoría de las industrias de alta concentración, en las cuales las primeras tienen una participación preponderante del total de las ventas, revelan una amplitud menor en las variaciones cíclicas de los precios. Otra de las hipótesis que sostienen las empresas es que la recesión será superada pronto, suposición fomentada probablemente por optimistas funcionarios del gobierno. Ello también los hará desistir de disminuir los precios, ya que creen que dicho periodo será breve. Si bien los precios pueden reajustarse en el largo plazo para adecuarse a las variaciones en la demanda, no existe ninguna garantía de que las variaciones de precios tengan ese efecto a corto plazo. Tomará un largo periodo reajustar las tasas salariales en el proceso de desaceleración de la inflación, al igual que los precios de los servicios, los cuales se encuentran íntimamente relacionados con las tasas salariales. Por lo tanto, difícilmente los precios puedan disminuir debido a la importancia de estos costos en la determinación del precio de venta. Las empresas pueden ajustar sus costos, emplear el espacio físico y sus trabajadores en forma más eficaz, o bien eliminar productos no rentables en favor de otros más rentables, además de dichos reajustes. El hecho de que la mayor parte de que las fábricas se proyectan para trabajar con mayor eficiencia a un cierto nivel de producción significa que el costo unitario promedio se incrementará cada vez que reduzca la producción frente a una disminución en la demanda. Este es otro de los factores que tiende a mantener los precios elevados durante periodos de depresión, ya que los precios se determinan en su mayor parte en base a los costos. 3. Rigideces económicas.
La inflación se perpetúa y se extiende debido a la renuencia de los gobiernos a modificar las estructuras económicas existentes. En cambio, aún se permite que la inflación continúe cuando una leve variación en la estructura económica existente la disiparía. Se puede citar como ejemplo que los más importantes descubrimientos de oro que tuvieron lugar en 1849 aumentaron la oferta monetaria en aquellos países bajo el patrón oro, de manera que los precios aumentaron entre los años 1850 y 1860. Igual fenómeno se ha observado en otras épocas de la historia con respecto a otros metales. Simplemente, si esos países hubieran renunciado a la convertibilidad de sus monedas por oro mismo y de haber permitido que su circulante flotara libremente, podrían haber evitado el efecto inflacionario. Los tipos de cambio fijos, justamente, con la expansión de las reservas en especie, en realidad favorecen la generación de inflación en aquellos países que siguen esa práctica. Otro ejemplo es el que proporcionan las políticas habituales de posguerra, que consiste en el manipuleo de la tasa de interés, en especial los intentos de los gobiernos a ambos lados del Atlántico de conservar baja la tasa de interés para que los pequeños prestatarios pudieran aprovechar esos préstamos. Dicha política, sin embargo, imposibilitó las restricciones monetarias mediante el mecanismo habitual, que consiste en vender a precios bajos y en consecuencia a tasas altas títulos del tesoro en el mercado abierto. Por el contrario, la política basada en las altas tasas de interés obligó a la Reserva Federal a comprar títulos para mantener altos los precios de compra y en consecuencia las tasas de interés se mantuvieron bajas. Existe aún otro objetivo de política que se opone a la política antiinflacionaria, el nivel de empleo. Durante mucho tiempo se ha considerado que existe alguna relación entre la inflación y el desempleo. Cuanto mayor sea el grado de inflación permitido en una economía, menor será la tasa de desempleo. La política de posguerra ha enfatizado en gran medida el pleno empleo, por lo cual se aceptarán altas tasas inflacionarias, pero lamentablemente, situación que se analizará en el próximo capítulo, surge que cada vez se necesita un mayor grado de inflación para mantener un determinado nivel de empleo. 4. Expansiones causadas por la guerra. 4 expansiones económicas relevantes asociadas con altas tasas inflacionarias tuvieron lugar en los Estados Unidos. Todas ellas, excepto la de los años 50, época de auge en la inversión, surgieron inmediatamente después de las guerras. Durante la Segunda Guerra Mundial hubo una importante expansión de la demanda global, aunque su efecto inflacionario se reprimió, en parte con el control de precios y salarios. Cuando estos quedaron sin efecto en 1946, los precios sufrieron un alza considerable y continuaron su alza ascendente hasta fines de 1948. El estallido de la Guerra de Corea también produjo severos efectos inflacionarios, ya que surgieron las compras desesperadas, en parte debido al temor a la reimplantación de los controles económicos, las cuales trajeron aparejada un aumento en la demanda global, sumado a las demandas originadas por la guerra misma. En 1950, los precios se incrementaron significativamente una vez más. La intensificación de la guerra de Vietnam se relaciona igualmente con un firme aumento en la tasa inflacionaria, aunque dicha tasa no se redujo a cero cuando se dio la presión de la demanda. El fenómeno de la inflexibilidad descendente de los precios y la ya actualmente conocida coexistencia de inflación con depresión había comenzado a hacerse notar. En época de guerra, el aumento inflacionario de las expansiones parece sugerir que estas y presumiblemente otras medidas menores pueden producir un efecto notorio sobre la inflación. La buena voluntad de los gobiernos no ha sido suficiente para implementar los cambios necesarios en la política monetaria con posterioridad a la expansión monetaria, en parte debido a la rigidez en los precios y salarios de los cuales ya se ha hecho mención. Los objetivos no económicos, en consecuencia, pueden interferir con nuestras metas económicas. 5. Las ventajas para los gobiernos.
La inflación leve resulta beneficiosa para los gobiernos. La inflación es, según Friedman, irresistiblemente atractiva para los soberanos, ya que es un impuesto oculto que al principio parece inofensivo y aún agradable, y por sobre todo porque es un impuesto que debe aplicarse sin necesidad de legislación. Según el mismo autor, en Essays on Inflation and Indexation, el gobierno se beneficia en forma directa de tres modos. Primero, la moneda adicional creada por el gobierno se utiliza para abonar deudas y gastos financieros por encima de lo que el gobierno recauda por impuestos. Segundo, la inflación inducida por el gobierno impulsa a los contribuyentes del impuesto a las ganancias a avanzar en la escala progresiva. En consecuencia, dichos contribuyentes deben abonar mayores impuestos no creados por ley. Según la Comisión Conjunta de Impuestos a las Ganancias del Congreso, el aumento real del impuesto a las ganancias originado por la inflación en 1974 totalizó la suma de 7.122 millones, un aumento del 5,9% para los contribuyentes promedio. Desde que se compaginaron dichas estadísticas, la situación empeoró aún más. En 1953 el ingreso promedio de una familia era de $5.000 y el 11,8% de dicha suma se pagaba en impuestos directos de todo tipo, federales, estatales y locales, de acuerdo con la Comisión Asesora de Relaciones Intergubernamentales. El ingreso promedio de una familia en 1975 había aumentado a $14.000, pero dicha familia estaba pagando el 22,7% de sus ingresos en impuestos, casi el doble de la suma abonada 2 décadas atrás. Si suponemos una tasa inflacionaria anual del 6%, una hipótesis moderada en un año en el que la inflación se aproxima al nivel de los 2 dígitos, los incrementos de los impuestos causados por la inflación podrían producirle al gobierno federal una bonanza adicional no legislada de 50.000 millones para 1980. Tercero, el monto real de la deuda nacional se reduce ya que el ingreso de los préstamos se había efectuado cuando la tasa inflacionaria era menor y el dinero tenía mayor valor. Tomando en cuenta todos estos factores, Friedman considera que el ingreso obtenido por el gobierno a causa de la inflación alcanzó más de 25.000 millones solamente en 1973. Dados estos hechos y esta cifra, no causará sorpresa si el entusiasmo de un gran número de funcionarios de gobierno por combatir la inflación es casi nulo. No deberán obviarse otras ventajas derivadas de la inflación. La primera consiste en que un marco inflacionario ofrece una gran oportunidad para reducir en términos reales el valor de los salarios, aunque aparentemente no exista tal disminución. Dada la rígida tendencia decreciente del valor de los salarios, algunos economistas creyeron que una inflación leve realmente beneficiaría a determinadas empresas en sus reajustes económicos derivados de reducciones en la demanda. La segunda es que una expansión inflacionaria provoca un incremento en la oferta, al menos a corto plazo. Se estimula el empleo y el comercio prospera. Terminar con la inflación significaría disminuir el nivel de empleo o de los salarios y la eliminación de empresas que solo son marginalmente rentables y que pueden resistir solamente en condiciones inflacionarias. Para los gobiernos, esta perspectiva no resulta políticamente atrayente. En consecuencia, puede observarse que el fenómeno inflacionario tiene una causa principal, pero se encuentra relacionada con un gran número de condiciones económicas, tales como la rigidez estructural, entre otras, que hace que la aplicación de soluciones simples como la eliminación de control de precios y salario no sean sencillas como cura. Final del capítulo 16 de las causas de la inflación. Próximo capítulo, capítulo número 17, cómo manejar la inflación.